¿Qué tal? Buen día, me presento, soy el doctor Juan Carlos Acosta Villarreal y en esta ocasión vamos a revisar el tema de estenosis mitral. Como en todas las presentaciones, pues lo que vamos a ver nada más son los puntos específicos que son más comúnmente cuestionados en lo que es los exámenes de cardiología. Entre ellos está también el examen nacional. Puede ser las preguntas de forma directa o puestas en algún caso clínico. De cualquier manera, si estudiamos o vemos los conceptos de forma puntual y conociendo el porqué de estos conceptos, o digamos que entendiéndolos de una mejor manera, pues se nos será más fácil también poder recordar mejor y poder contestar de forma correcta los exámenes. Entonces esto es lo que vamos a hacer en la presentación que vamos a observar, que se puede decir que es relativamente corta, pero bastante concisa y se van a tocar todos los temas que hoy, todas las cuestiones que son muy comúnmente preguntadas en cualquier evaluación de cardiología, o al menos que a mí me ha tocado responder y que son temas o preguntas que sí me ha tocado que me hagan. Algunas veces he respondido correctamente, otras no, pero sí recuerdo muy bien que estas fueron las cuestiones particulares. Entonces empezamos con lo que es la definición. La válvula mitral normal, pues la vamos a observar de esta forma. Va a tener una apertura, vamos a decir, adecuada, así como pues un cierre también adecuado. En el caso del estrechamiento, pues tenemos que la válvula no abre adecuadamente, se queda estenosada y es a lo que se llama estenosis de la válvula mitral, que aquí observamos como la válvula no se abre adecuadamente y queda fibrosada. Entonces esto es algo importante, ya que esto, la estenosis, es el resultado de la fibrosis posinflamatoria. Eh, Acá se pone como que es por fiebre reumática. Esto es porque por lo general es reumática, pero actualmente es excepcional que exista el antecedente de fiebre reumática aguda. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Cuando son congénitas, inclusive la estenosis mitral congénita también es una causa eh, poco frecuente, pero sí se puede observar sobre todo en lactantes. Pero bueno, regresando al tema, esto pues causa rigidez del tejido y esto hace que se fusionen las comisuras y haya retracción de las cuerdas tendinosas, provocando todo esto en conjunto, pues que no haya una apertura adecuada de la válvula y que se quede estenosada. Ahora, también puede ser una cuestión que se tenga la medida o digamos que cuál es la medida con la que se define estenosis mitral, de acuerdo a lo que es el diámetro de la válvula. Si esta pregunta se hace, la respuesta es que es un diámetro menor de 2 centímetros cuadrados. Si es un diámetro menor de 2 centímetros cuadrados, ya se considera una estenosis mitral de consideración. Ya ahorita vamos a observar en qué punto ya se considera una estenosis grave o muy grave, porque son diferentes las medidas, pero al menos para considerar a la estenosis de cuidado o digamos que ya se considera una estenosis mitral franca, es si tiene un diámetro menor de 2 centímetros cuadrados. Entonces, esta pregunta sí puede ser muy directa y pues esta sería la respuesta. Hay que considerar que todavía actualmente a nivel mundial afecta más al sexo femenino, hasta un 60%. Ahora, como les comentaba, la cardiopatía reumática suele ser una etiología principal de la estenosis mitral todavía aún en estos tiempos. Lo único que ha cambiado es de que no existe el antecedente de fiebre reumática aguda, pero digamos que es la principal etiología de la cardiopatía reumática
de que tengamos un diagnóstico o tengamos ahí una patología de estenosis mitral. Bueno, esta imagen en particular sí es bastante importante de analizar, entonces vamos a detenernos un poco más en esta imagen particular. Vamos a estudiarla un poquito más a detalle. Bueno, de inicio tenemos que la estenosis mitral se refiere, como les comentaba, a una obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo que se produce por la alteración estructural de la válvula. Como se ya comentado, la causa más frecuente pues es por cardiopatía reumática, o también se le puede llamar carditis reumática, pero también existe, aunque menos frecuente, la que es por causa de lesión congénita, que es la estenosis mitral congénita, que pues digamos que se ve particularmente en el periodo de lactancia, o sea, digamos que es cuando se notan los efectos de la estenosis. Y también se pueden observar signos y síntomas específicos que te pueden dar el diagnóstico. Pero bueno, no es común verlo digamos, o que se presente esta entidad. Pero si se llega a presentar, pues lo que donde observamos, donde observamos los síntomas, donde nos damos cuenta de nuestra mitral congénita, pues es al momento de la lactancia. Eh, Estas lesiones congénitas consisten en lo que es una válvula emparacida o también una válvula en la maca, es la forma en que se conoce. Aunque pues no hay que profundizar tanto en esto, digamos que simplemente es cuestión de saber que es de lo menos frecuente que hay, pero sí se llega a observar. Y lo más frecuente es que sea por cardiopatía reumática. Entonces aquí observamos lo que es una válvula mitral normal, donde pues la sangre fluye de forma pues correcta. Y acá tenemos cuando está el orificio mitral estenosado. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que pasa es que aumenta la presión hacia lo que es la aurícula izquierda con lo que es dilatación e hipertrofia de la aurícula izquierda. Que esto es porque bueno, al estar estenosado pues no se abre adecuadamente la válvula y esto hace que la sangre entre a presión hacia el ventrículo izquierdo porque se va a hacer el esfuerzo porque la mayor cantidad de líquido, en este caso la sangre, fluye hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Entonces para esto se ejerce una presión adicional para poder pasar por este orificio que no se abre adecuadamente al momento del llenado. Y este aumento en la presión pues aumenta la fuerza evidentemente, y al aumentar la fuerza del músculo pues como cualquier otro músculo del cuerpo pues hipertrofia. Entonces eso es lo que ocurre en este caso en la aurícula izquierda. ¿Y qué va a pasar con lo que es el ventrículo izquierdo? Pues disminuye la cavidad del ventrículo izquierdo porque pues, como la sangre que llega de todas formas llega a ser menor que la que se tenía en un primer momento, en particular cuando es un corazón dañado por cardiopatía reumática en la edad adulta, pues entonces sí hay una disminución de la cavidad del ventrículo izquierdo en comparación con cuando estaba el ventrículo sano. Y hay una transmisión retrógrada o hay ahí una de, pues sí, digamos un reflujo que ocurre hacia lo que es el lecho vascular pulmonar, ya que pues como sabemos la sangre proviene de lo que es la circulación menor, que esto ocurre en lo que son los pulmones. Entonces al entrar la arteria o bueno los vasos de la circulación menor pasan a lo que es la aurícula izquierda, pues este flujo sanguíneo se regresa hacia lo que son los pulmones. ¿Y qué va a provocar esto? Bueno, lo que va a pasar pues que va a regresarse a los capilares pulmonares provocando congestión vascular, edema retrógrado pulmonar y pues por tanto una
extravasación de los líquidos por parte de los alvéolos y entonces ocurre lo que es el edema agudo del pulmón, y este edema pues incrementa lo que es la sobrecarga de las cavidades derechas. Inclusive en lo que es bueno, los síntomas clave son lo que es precisamente la disnea y el edema pulmonar, que se van a precipitar por lo que es principalmente esfuerzo físico, excitación, puede ser también por fiebre, anemia, taquicardia paroxística, embarazo es otro factor, o inclusive el coito, que también puede ser una causa de que se pueda agravar ahí la condición cardíaca. Eh, entonces acá tenemos las dimensiones del orificio mitral, que como les comentaba son diferentes, los grados bueno, los grados digamos pues sí, de gravedad de la estenosis en base a lo que es el orificio mitral. Entonces lo normal es que esté de 4 hasta 6 centímetros cuadrados. Eso digamos que es la medida en condiciones normales. Cuando tenemos una estenosis mitral de tipo ligero, tenemos ahí que va de 2.5 centímetros cuadrados hasta 2 centímetros cuadrados. Acá, como lo vemos ver, es ligero, o sea, a veces que ni siquiera da síntomas puntuales al paciente, o sea, no le provoca síntomas, pero está la estenosis ahí presente. Y como les comentaba, esto no tiene tanta relevancia, al menos a nivel clínico. Pero ya cuando tiene relevancia es, como les había comentado anteriormente, cuando tenemos menos de 2 centímetros cuadrados, que a esto es a lo que se le llama una estenosis moderada severa, que ocurre cuando va, acá la definición la pone, de 1.5 centímetros cuadrados a 1 centímetro cuadrado, aunque en realidad tendríamos que ponerlo como de 2 centímetros cuadrados a 1 centímetro cuadrado, que es cuando ya se tiene la consideración de que, bueno, se tiene como que es una estenosis mitral que sí es considerable y que sí te va a dar síntomas a tu paciente. Y también está lo que es ya la estenosis crítica, que es cuando tenemos el orificio de diámetro menos de 1 centímetro cuadrado. Entonces esto es bastante importante porque es frecuentemente preguntado, y como pregunta directa, o digamos que se hace la pregunta de forma puntual, de forma, vaya, no hay casos clínicos, sino que directamente se pregunta cuál es la medida para establecer una estenosis mitral por diámetro del orificio mitral, y la respuesta correcta sería entonces que sea menor a 2 centímetros cuadrados. Y como acá está lo que les comentaba, cuando tenemos ahí la sintomatología leve, solamente aparecen síntomas cuando se tiene un esfuerzo físico intenso. Si no se presenta esta condición, realmente no hay sintomatología. Ahora, que si está de moderado a severo, entonces ahí sí hay limitación al esfuerzo físico. El esfuerzo físico, vamos a decir, normal, vamos a decir leve. No hay necesidad de que se llegue a un esfuerzo físico intenso, sino simplemente el esfuerzo físico más común, o de, digamos, por ejemplo, caminar algunas cuadras o subir escaleras, inmediatamente se produce lo que es la sintomatología. Y ya en la crítica esto ya es, a cualquier mínimo esfuerzo hay sintomatología, que esto pues es donde ya se tiene que tener más cuidado, y ahorita vamos a ver esto qué es lo que implica o qué tratamiento es el que se ofrece a este tipo de pacientes. Ahí pues bueno, nada más darle las gracias al doctor eh, Marcus Alanis, que es el que proporcionó este esquema, que está muy ilustrativo, digamos que está pues eh, bastante completo para poder ahí entender este concepto de, bueno, digamos el concepto en imágenes de lo que estoy hablando con la estenosis mitral. Tenemos ahí que hay varios soplos que son de tipo diastólico. Estos soplos son los que son causados por condiciones de estenosis mitral, estenosis tricuspidia,
insuficiencia aórtica o insuficiencia pulmonar. Y tenemos lo que son los soplos de valvulopatías. En lo que es los soplos de tipo sistólico tenemos la estenosis aórtica, que se describe como áspero e irradiado hacia lo que son las carótidas. Igualmente tenemos el de insuficiencia mitral, que es agudo y es irradiado axila. Pero el que nos tiene importancia es acá, lo que son los soplos diastólicos, que hay que distinguir entre el que es la insuficiencia aórtica, que ya hemos visto el tema anteriormente, y habíamos explicado que ese soplo es de tipo aspirativo, se escucha como si fuera un popote, vamos a decirlo así, un popote de diámetro bastante considerable, y que se irradia este sonido hacia lo que es el ápex. Mientras que en la estenosis mitral lo que se va a escuchar es un sonido de retumbo, es un sonido, digamos, potente, y que se irradia hacia lo que es el ápex. Esa es la diferencia entre el soplo diastólico de insuficiencia aórtica y el que se va a escuchar en la estenosis mitral. Es importante considerar que la sintomatología o digamos el paciente clásico que vamos a ver con estenosis mitral o cómo se va a describir es un paciente que te va a llegar con disnea importante y te van a describir que tiene un soplo diastólico. Simplemente con que tengas estas dos entidades que tengamos digo, estos dos signos como los más importantes en lo que es la descripción del paciente, pues podemos ahí determinar que se trata de una estenosis mitral, ya que pocos diagnósticos, o por decir algo, una insuficiencia aórtica no es tan común que provoque propiamente disnea, lo que provoca es bien un tipo de dolor torácico, pero no disnea propiamente. Y la estenosis mitral sí es lo primero que causa, lo que es la disnea, por lo que les comentaba de que la estenosis provoca que hay un reflujo hacia lo que son los vasos pulmonares, y esto es lo que provoca el edema pulmonar y a su vez la disnea. Entonces, ahí es importante nomás considerar que el soplo, el estenosis mitral, pues como lo había comentado, es diastólico, pues se escucha en la diástole. Y si el paciente llega a desarrollar fibrilación auricular, va a desaparecer el refuerzo persistólico auricular. De cualquier manera, vamos a ver ahí cómo es el soplo de forma un poco más descrita, más específica, y cómo se le llama porque tiene inclusive un nombre propio. Esto también es bastante importante porque también es muy frecuente que se llegue a preguntar los signos de estenosis mitral. Bueno, los signos que vamos a ver físicos en un paciente con estenosis mitral va a ser lo que se describe como fascia mitral, que esto viene siendo una fascia cansada, una fascia digamos de angustia, con lo que es disfonía, que esto es que el paciente pues batalla para hablar o tiene la voz un poco áspera, lo que es ingurgitación yugular, que esto pues lo vamos a ver evidentemente en el cuello, y hepatomegalia, que esto también es un síntoma un signo, perdón, que puede llegar a observarse comúnmente en este tipo de pacientes. Es muy importante considerar estos porque son los únicos signos que se llegan a observar puntuales en un caso de estenosis mitral. Entonces es importante ahí tenerlo en consideración. Y también esto es bastante importante, lo que son los síntomas propiamente de estenosis mitral, que entre los más importantes tenemos lo que es la disnea, como les había comentado, la hemoptisis, que esto ocurre porque la sangre se reza hacia los vasos pulmonares, y si el paciente tose, pues expectora esta sangre que se extravasa de lo que son los vasos pulmonares. Igualmente se hace propenso a que se desarrollen embolos sistémicos o inclusive trombos locales en lo que es el lugar de la estenosis, ya sea que se desarrolle un trombo en este lugar de la estenosis por el flujo sanguíneo que es turbulento en esta zona, y este trombo se pase a otra parte o digamos que pase a un vaso más chico y provoque lo que son embolias, ya sea de tipo cerebral o de tipo pulmonar, que son los más comunes.
pero sí llega a haber inclusive trombos locales y que sí llegan a ser inclusive trombos gigantes. Y igualmente se puede desarrollar dolor torácico, que esto es ya bueno, se observa más en estenosis que ya son de raves, con un diámetro inclusive pues menor de un centímetro cuadrado, o menos de menor de 1.5 centímetro cuadrado, pues ya puede dar ahí ahora sí sintomatología del dolor torácico. Entonces, esto sí es importante porque sí es frecuente también que se llegue a ser preguntado o comentado en algún caso clínico en referencia a la estenosis mitral. Y acá está pues descrito en lo que es una imagen. Vemos que la sintomatología es lo que es la disnea, la fascia mitral, que acá se describe como que es una fascia pálida, o sea, se ve el paciente que es una fascia cansada, pálida, puede haber ahí lo que es en algunos casos rubicundez, o sea, llega a verse a lo mejor un poco de enrojecimiento. O sea, es más común ver, por ejemplo, en anemias, que se llega a ver el rostro pálido, y cuando tenemos ya datos ahí, la estenosis ahí con edema agudo pulmonar, pues podemos ahí observar más bien la que es la rubicundez, o que se pone rojo por el esfuerzo que hace al respirar, y este flujo sanguíneo que está ahí pues alterado. Y del mismo modo pues podemos ver lo que es cianosis, que esto es a su vez a causa de lo que es la insuficiencia pulmonar, o por lo que es el edema agudo pulmonar, que entre más grave sea, pues más cianosis nos va a dar. Y esto se va a manifestar en los labios y en las mejillas, que los labios van a estar azulados. Igualmente las mejillas podrían estar un poco azuladas. Igualmente vamos a ver fenómenos embólicos, como se ha comentado, que se desarrollan en lo que es el punto de la estenosis, falla cardíaca, hemoptisis, que esto es por lo que les comentaba, como se extravasa la sangre de los vasos pulmonares, pues el paciente tose y expectora sangre. Lo que son palpitaciones, insuficiencia cardíaca, que es en este caso de origen pleural. Igualmente podemos ahí ver lo que es el pulso arterial, que puede ser normal, pero puede estar reducido en ocasiones. Y ya lo que son los signos de insuficiencia cardíaca derecha, que son los signos de estenosis mitral que podemos observar, pues ya está lo que es la hepatomegalia, como se había comentado, ascitis, un derrame pleural o edema, que el edema también en piernas es algo bastante común, sobre todo ya en estenosis mitrales que son de tipo crónicas. Es lo que se ve más comúnmente un paciente que desarrolla mucho edema en lo que son sus piernas y pies. Entre más grave sea la estenosis, pues más edema es el que se llega a observar. Igualmente la exploración física, pues tenemos que se va a escuchar lo que es un frémito o un soplo que se va a escuchar en el ápex, particularmente pues en este punto, que es en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, en el punto medio clavicular. Y podemos escuchar que la intensidad del primer ruido hace una especie de chasquido de apertura, que se describe como protodiastólico, o sea que dura durante toda la diástole. Acá esta imagen la puse nomás para ejemplificar qué tan grandes se pueden llegar a ser los trombos en una estenosis mitral. Aquí observamos que esto no es un tumor, sino que es un trombo. Un trombo que se va en tránsito por o ha causado por la estenosis mitral. Y esto es un caso excepcional porque es raro ver un trombo tan grande como este, pero sí se llega a observar, y nomás para que se den una idea de qué tan grandes pueden ser los trombos que se pueden desarrollar en estas condiciones de estenosis mitral. Nada más para los que tienen duda, pues esto es un ecocardiograma. Esto es las cavidades, que viene siendo lo que es la aurícula, en este caso la aurícula izquierda, la aurícula derecha, y acá está lo que es el ventrículo izquierdo, y simplemente está en la aurícula el trombo fluyendo hacia lo que es el ventrículo, y aquí es donde pues, ocurre lo que es el trombo que está obstruyendo el flujo.
Entonces es la forma en que se ven o que se analizan los electrocardiogramas. Ahora para el diagnóstico, bueno, el diagnóstico ocupamos lo que es un electrocardiograma de 12 derivaciones, como es en todos los casos de que hay un dolor torácico, una sospecha de enfermedad cardíaca, pues es indispensable hacer el electrocardiograma como primer estudio en este tipo de pacientes. Igualmente lo que vamos a encontrar es el ritmo sinusal, puede haber fibrilación auricular, podemos observar en lo que es la radiografías ciertos signos de crecimiento auricular izquierdo, inclusive en el electrocardiograma podemos observar también esta evidencia del crecimiento auricular izquierdo en lo que es la onda P. La onda P como que se desdobla y eso es lo que nos llega a indicar un crecimiento de la aurícula izquierda. Pero podemos observar también lo que es una fibrilación auricular, que esto es causado a causa de la presión que se ejerce en la aurícula izquierda y esta presión pues provoca en algunos casos la fibrilación. Y también signos de crecimiento ventricular derecho, que esto ya es cuando tenemos datos de insuficiencia cardíaca derecha. Y esto ya es en etapas ya sea muy crónicas o muy avanzadas de la estenosis mitral. Y esto se va a observar en lo que son los derivaciones B3, B4, B5, B6 con ondas R elevadas en estas derivaciones que nos hacen o nos indican que hay crecimiento del ventricular derecho. Y a la auscultación vamos a ver esto que es el descrito como ritmo de Durocies, que ahorita vamos a observar de qué trata eso del ritmo de Durocies. Nuevamente recalcar esto porque es bastante preguntado, cuestionado que en lo que son los exámenes. Ponen que a la auscultación pueden poner que el paciente llega con signos de disnea, con síntomas de dolor torácico, puede ser que nada más describan lo que es la disnea como síntoma principal, que viene con hemoptisis y que la auscultación, el paciente, el doctor o el médico identifica un soplo diastólico con esta palabra es bien importante, chasquido de apertura. Nada más con que se ponga esta palabra de chasquido de apertura es donde ya podemos inmediatamente pensar en una estenosis mitral, ya que esto es bien característico de la estenosis. Y en caso de que haya un ritmo sinusal, se puede escuchar un refuerzo presistólico. Entonces, esto es algo que hay que considerar, o que digamos que sí hay que aprender muy bien, porque es muy frecuente que se llegue a mencionar esto, chasquido de apertura, y si no lo aprendemos, pues ahí echamos a perder una pregunta que estaba relativamente sencilla. Ahora, ¿qué es esto de dismodurosías? Bueno, esto no es común que se llegue a preguntar así tan clavado, pero sí llega a pasar. Entonces vamos a verlo nada más así de forma rápida para que se tenga una idea de a qué se refiere. Básicamente, pues se refiere a ese soplo que se estaba comentando. El ritmo de Urusier se caracteriza por lo que es el chasquido de apertura, acompañado del retumbo, que va mesodiastólico, o sea, se presenta a la mitad de la diástole este retumbo, eh, eh, y vamos a escuchar un primer ruido sistólico estruendoso, que esto es lo que lo que se comentaba, que es el estruendo presistólico. Y posteriormente escuchamos una sístole limpia. Entonces, esto va así, inicia la diástole y primero se escucha el chasquido de apertura. Este chasquido viene siendo por la sangre que fluye a presión de la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Después viene el retumbo mesodiastólico, esto es porque se aumenta la presión y el esfuerzo para poder llenar el ventrículo izquierdo y eso provoca el retumbo porque la sangre entra a presión y pues esto causa turbulencia y eso es lo que se escucha o que provoca el retumbo mesodiastólico.
Posteriormente, ¡pum!, se hace un esfuerzo grande para poder hacer bombear la sangre del ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo. Y ese esfuerzo o ese, digamos, presión adicional para poder bombear la sangre del ventrículo izquierdo hacia el cuerpo, pues se escucha como un ruido sistólico o un ruido presistólico que es estruendoso. Y esto se causa ahí por lo que es el momento del cierre. El momento del cierre de la válvula, pues se escucha el estruendo de la válvula, o digamos el momento del cierre, y posteriormente ya la sístole se escucha limpia. Entonces estos son, digamos, los pasos o el por qué se escucha cada sonido. Esto suele asociarse a lo que es fibrilación auricular e hipertensión pulmonar. Y su manejo quirúrgico se va a indicar cuando haya estenosis severa, que esto es cuando existe una estenosis menos de 1 centímetro cuadrado, es donde ya se indica el manejo quirúrgico. Igualmente, si hay un PSAP mayor de 50 milímetros de mercurio, o sea, una presión sistólica de la aurícula que esté mayor a 50 milímetros de mercurio, o que haya complicaciones sintomáticas. Entonces, que existan complicaciones, o sea, que exista una sintomatología bastante importante, o que existan complicaciones, que vamos a describir cuáles son esas complicaciones que llegan a observarse con mayor frecuencia. Entonces, a la auscultación cardíaca lo que vamos a encontrar es este ritmo de duraciones, que vamos a encontrar ahí el primer ruido aumentado, que como habíamos explicado es el ruido del chasquido de apertura. Después vamos a escuchar el segundo ruido duplicado, que esto se da por lo que es tanto el chasquido como el soplo diastólico, y el refuerzo presistólico que se escucha a causa del cierre de lo que es la válvula estenosada. Y esto siempre y cuando exista el ritmo sinusal, siempre y cuando no haya alteraciones en el ritmo. Y es la forma en que se describe este ritmo de duración. Si llegara a existir hipertensión pulmonar, entonces ahí sí el segundo ruido va a estar aumentado. Y si este segundo ruido llega a estar aumentado, nos va a indicar que la estenosis es de mayor gravedad. Y es lo que se comenta aquí. O sea, cuanto más acerque el chasquido de apertura al segundo ruido, o a lo que es al ruido tipo sistólico, pues más severa es la estenosis, porque esto quiere decir que la apertura de lo que es la válvula mitral se hace más difícil, o digamos que está más estenosado y hace más difícil esta apertura de la válvula, que no, evidentemente no llega a ser completa, pero lo que se alcanza a abrir se llega a complicar mucho, digamos que llega a ser muy difícil para esta válvula trabajar cuando ya está muy estenosada. Entonces, acá lo importante el tratamiento, bueno, el tratamiento médico de la estenosis mitral se va a basar en lo que son los diuréticos principalmente, que acá bueno, es evidente, digamos, cuál es esta función. O sea, los diuréticos orales pues son para bajar lo que es la cantidad de líquido que llega a haber en el corazón, y de esta manera evitar que se congestione en los pulmones, o sea, evitar que llegue a haber ahí una edema pulmonar a causa de esta condición de la estenosis mitral. Y a la misma manera que las presiones que se ejercen que tengan que ser de menor potencia. Y esto es lo que ayuda a que se eviten complicaciones y que el corazón trabaje de forma medianamente adecuada, aunque pues no se puede detener el daño a largo plazo, pero digamos que sí se puede aplazar, o puede, digamos, bueno, que no llegue a avanzar tan rápidamente a que si no tuviera tratamiento.
o sea, retrasar lo más posible que llegue hacia las complicaciones mayores de la estenosis mitral. Y del mismo modo se le dan anticoagulantes. ¿Por qué? Pues por lo que les comentaba, por esta tendencia a desarrollar trombos o a desarrollar trombos que luego pasan a lo que son émbolos que provocan embolias en este tipo de pacientes, pues por eso es muy importante en estos pacientes los anticoagulantes, es algo elemental para tratar a estos pacientes porque de no hacerlo, pues sí tienen un alto riesgo de una embolia, entonces hay que tener cuidado. Y del mismo modo se tratan las arritmias si es que éstas existieran. O sea, si hay algún tipo de arritmia, por decir un ejemplo, fibrilación auricular, o hay algún tipo de taquicardia, o cualquier tipo de arritmia que lleguemos a encontrar, si hay que tenerlo tratado. Ahí puede ser algún beta bloqueador, puede ser hay otro tipo de medicaciones, pero bueno, digamos que la más comúnmente utilizada pues son los beta bloqueadores cuando existe esta condición que se acompañan con los diuréticos y los anticoagulantes. Entonces, eso es el tratamiento médico que se utiliza. Y es importante tenerlo en cuenta porque es muy frecuentemente preguntado también cuál es el tratamiento utilizado para estenosis mitral. Ahora, también algo importante es en qué consiste el tratamiento no farmacológico. Bueno, el tratamiento no farmacológico va a consistir en lo que es la valvuloplastía mitral, que se va a hacer de forma percutánea y con balón. Y esto es en estenosis mitral que cuenta con anatomía favorable, o sea, cuando la válvula todavía es medianamente funcional. Entonces ahí lo que se hace es una remodelación de la válvula y ni siquiera se hace con cirugía abierta, sino que se hace de forma percutánea, simplemente ahí con lo que es un balón, se hace ahí lo que se infla el balón y de esa manera se modifica o sí, digamos que se remodela la válvula para que tenga una mayor abertura y de esta forma pues pueda tener una mejor función. Ahí la válvula pueda tener una función más adecuada que permita el adecuado funcionamiento de la circulación cardíaca. Este, entonces, ese es el tratamiento no farmacológico de primera instancia, siempre y cuando tengamos una válvula medianamente funcional, como se describe aquí, una anatomía favorable. Pero si no hay una anatomía favorable, entonces no hay otra opción que hacer la cirugía mitral. Que a esto es a lo que se le llama el tratamiento definitivo de la estenosis mitral, que consiste en lo que es ya sea la comisurotomía o ya lo que es definitivamente el reemplazo valvular mitral. Entonces, estos son los tratamientos que se dan para estenosis. Ahora, ¿cuándo se decide si es que se tiene que utilizar ya sea la comisurotomía o si se tiene que hacer reemplazo valvular? Pues bueno, este es el diagrama que que se tiene que seguir y que está en las guías de práctica clínica. Primero que nada, se establece el diámetro de estenosis mitral para poder considerar que el paciente es un paciente de consideración quirúrgica. Tiene que estar en un diámetro menor de 1.5 centímetros cuadrados, que estos diámetros se establecen por un ecocardiograma. Posteriormente tenemos que evaluar la sintomatología. Entonces vamos a irnos por el que es la vía del paciente que es más leve o el paciente que no tiene sintomatología. Vamos por acá. Si el paciente no tiene sintomatología, hay que entonces evaluar si tiene alto riesgo de embolismo o no, o en su defecto de una descompensación hemodinámica. Si el paciente no tiene ese alto riesgo de embolismo en descompensación hemodinámica, entonces se procede a hacer una prueba de esfuerzo. Y si el paciente no tiene sintomatología en esta prueba de esfuerzo, entonces simplemente se le da seguimiento en su consulta externa y nada más. Se hace ahí lo que es el seguimiento del paciente por consulta,
ya sea con su médico, en el conjunto de su médico cardiólogo y su médico familiar, y es todo lo que se llega a hacer por este paciente. Ahora, si tenemos el otro caso en que el paciente en la prueba de esfuerzo si llega a tener sintomatología, entonces hay que valorar si existe alguna contraindicación o característica no favorable para realizar la comissurotomía mitral percutánea, que es como les comentaba. La comissurotomía mitral se hace por vía percutánea o es lo que se le llama la vulvoplastía mitral. Entonces, si el paciente tiene las condiciones o características favorables para esto y no está contraindicado, pues entonces se le realiza la comissurotomía percutánea de la válvula mitral o también llamada la vulvoplastía percutánea de la válvula mitral. Y, pero si el paciente si llega a tener alguna contraindicación o tiene características que no son favorables, pero digamos que la sintomatología no es sin esfuerzo, o sea, simplemente se desarrolla cuando el paciente se somete a algún tipo de esfuerzo pues considerable o digamos un esfuerzo intenso. Entonces en ese tipo de pacientes no se considera la comissurotomía mitral, sino que simplemente se les da seguimiento y eso es todo. Ahora, si el paciente sí tiene sintomatología, entonces y tiene menos de 1.5 centímetros cuadrados, pues entonces se procede a hacer directamente la cirugía, que en este caso es el reemplazo de tipo valvular. Esto es si el paciente tiene una estenosis de 1.5 menor de 1.5 centímetros cuadrados y si tiene sintomatología. Entonces se pasa directamente hacia lo que es la cirugía. Pero si el paciente tiene sintomatología, pero bueno, se evalúa en todo caso si existe algún tipo de contraindicación para realizar la comisura mitral percutánea. Si no hay una contraindicación, entonces se observan si existe alguna contraindicación o alto riesgo quirúrgico. O sea, si existe en todo caso alguna contraindicación para hacer la cirugía en particular o si existe alguna condición que ponga al paciente en el rubro de alto riesgo. Si esto fuera así, o sea, si el paciente sí tiene contraindicación o un alto riesgo quirúrgico, entonces solamente se le hace la comissurotomía mitral percutánea. O sea, no solamente se hace la vulvoplastía mitral percutánea en este tipo de paciente. Pero si el paciente no tiene contraindicaciones ni tampoco tiene un alto riesgo quirúrgico, entonces hay que observar las características anatómicas del paciente. Si las características anatómicas son favorables, entonces se procede a realizar en estos casos la comissurotomía mitral percutánea. Pero si las características anatómicas no son favorables, o digamos que lo que les comentaba, que cuando la válvula no es ni siquiera medianamente funcional, entonces hay que observar si existen características entonces clínicas favorables, o sea, que el paciente, si tiene una sintomatología leve, o digamos que no es tan grave, no le perjudican sus actividades diarias, entonces se procede a hacer la comissurotomía mitral percutánea. O sea, siempre se va a preferir en casi todos los casos hacer la comissurotomía mitral percutánea o la osteoplastia mitral siempre y cuando la válvula aún continúe siendo medianamente funcional y siempre y cuando el paciente no tenga contraindicaciones para este procedimiento y también siempre y cuando la sintomatología del paciente no sea grave, ya que como comentaba acá, si el paciente tiene sintomatología grave, o sea que llega a perjudicar sus actividades diarias más elementales, pues entonces aquí sí se llega a determinar que requiere cirugía por reemplazo valvular inmediato. Pero por lo general los pacientes, la vía que siguen es la de acá, que es estudiar todas estas condiciones para seguir el diagrama de forma correcta. Ahora,
que si las características clínicas no son favorables, o sea, lo que les comentaba, que el paciente tiene mucha sintomatología, y aparte no tiene características anatómicas favorables, entonces se procede ahí a hacer lo que es el reemplazo valvular de tipo mitral. O sea, inclusive cuando el paciente no tiene condiciones anatómicas favorables, se evalúa si el paciente tiene características clínicas favorables o no, porque inclusive aunque no tenga anatomía favorable, pero tiene características clínicas favorables, de todas maneras se procede a hacer la comisiotomía mitral percutánea, o la valvuloplastia mitral. Pero si por el contrario el paciente pues presenta características clínicas no favorables, que esto se refiere a una sintomatología importante, pues en este tipo de pacientes se considera ya de forma bueno, particular lo que es el reemplazo de la válvula. Pero aquí lo que tiene que quedar bien aprendido, digamos que el concepto elemental, o digamos el más importante de todo este diagrama, es saber o conocer que el reemplazo valvular se deja como última opción. No es la primera opción en los pacientes, o sea, esto se deja solamente en pacientes que estén muy sintomáticos y que si tengan un estrechamiento de la válvula importante. En este caso se define como que sea menor de 1.5 centímetros cuadrados. Pero esto se deja como última instancia, o sea, siempre se va a preferir hacer mejor una comisiotomía mitral percutánea, o también llamada valvuloplastia mitral percutánea. Esto también es muy importante. La causa de mortalidad más frecuente de la estenosis mitral es porque se progresa a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es esto? Bueno, que esto se refiere a que se progresa a lo que es la insuficiencia cardíaca derecha. Ya ven que les comentaba que la estenosis mitral pues evidentemente causa insuficiencia cardíaca izquierda por las condiciones que conlleva la estenosis mitral. Pero ya cuando esto se complica porque la estenosis llega a ser muy marcada y llega a haber mucho reflujo hacia lo que es la circulación pulmonar, pues entonces empieza a haber un esfuerzo considerable ahora de lo que es el ventrículo derecho y la aurícula derecha, o sea, todo lo que es la parte derecha del corazón. Y cuando ya existe una insuficiencia cardíaca derecha, acompañada de insuficiencia cardíaca izquierda, entonces esto ya es cuando el paciente está en un alto riesgo de mortalidad, y es la causa más frecuente que los pacientes con estenosis mitral fallezcan. Bueno, digamos que la causa por la que fallecen este tipo de pacientes, pues es porque su estenosis mitral progresó en insuficiencia cardíaca. Se podría decir que progresa a una insuficiencia cardíaca franca. Porque bueno, ya desde que tiene estenosis mitral, pues ya tiene insuficiencia cardíaca. Pero a lo que se refiere en particular es ya una insuficiencia cardíaca franca, que incluye ambos hemisferios, tanto lo que es el hemisferio izquierdo como el derecho. O digamos, tanto aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, como aurícula derecha y ventrículo derecho. Y ahora, otra cosa a tomar en cuenta es que la estenosis mitral, cuando está combinada con insuficiencia cardíaca franca, la forma más frecuente que se complica es con endocarditis infecciosa. Entonces, recapitulando, los pacientes generalmente tienen una alta tasa de mortalidad cuando la estenosis mitral progresa a una insuficiencia cardíaca, pero dentro de este espectro de estenosis mitral acompañada de insuficiencia cardíaca franca, la causa con la que más frecuente de complicación, o con la que llegan a complicarse los pacientes y por tanto también a fallecer, es porque consecutivamente la estenosis mitral y insuficiencia franca desarrollan una endocarditis infecciosa, que es lo que llega ahora sí a pues matar al paciente.
Ahora, otra cosa que también habría que tomar en cuenta son las secuelas cardíacas que se dan con más frecuencia en los casos de cardiopatía reumática, enfermedad cardíaca reumática, que estas son la doble lesión mitral, que esto se va a ver hasta el 53% de los pacientes, como les comentaba, la estenosis mitral pura, que esto se va a ver hasta un 23%, y la doble lesión aórtica, que esto va hasta en un 21%. Es importante considerar este punto que viene aquí, que en la mayoría de los casos la valvulopatía aórtica se va a asociar a la valvulopatía mitral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando existe un defecto de la válvula aórtica, lo más común, insuficiencia aórtica, se asocia con bastante frecuencia a lo que es estenosis mitral. Pero también hay casos en que se hace una doble estenosis. O sea, hay una estenosis aórtica y a la vez también hay una estenosis mitral, pero a lo que quiero llegar es que cuando haya una valvulopatía aórtica siempre tenemos que observar a la mitral, porque por lo general van a estar asociadas. O sea, si existe valvulopatía aórtica es muy común que también exista valvulopatía mitral de algún tipo. Ahora, como última observación, existe lo que se le llama el síndrome de Lutten-Bacher. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el síndrome de Lutten-Bacher se refiere a cuando existe una estenosis mitral que se acompaña de una comunicación interauricular. Este no es un síndrome que llega a ser particularmente común, pero sí llega a ser bastante cuestionado, pues porque es una pregunta que sí tiene un alto grado de dificultad. Pero una mnemotecnia para poder, digamos, responder correctamente la pregunta, si es que la llegan a hacer, es esta mnemotecnia que se cambian las palabras o se pone como síndrome de Lutten-Siacher en vez de Lutten-Bacher. Y aquí la idea es que se ponen las iniciales de estas dos condiciones. Se pone desde que empieza la E, Lutten, que esto no se cambia, igual que Lutten-Bacher se queda igual, de EM de estenosis mitral, y lo único que vamos a cambiar es que en vez de Bacher lo vamos a llamar como Siacher, en vez de Ba, Sia, que esto es para recalcar la comunicación interauricular, y de esa manera pues es más sencillo hacer la relación y contestar correctamente en caso de que llegue a ser esto preguntado. Entonces simplemente yo le recomendaría hacer esta mnemotecnia, o sea, cambiar el Bacher por Siacher, que a fin de cuentas pues no es tan importante sabernos acá, bueno, para fines de examen al menos, aprendernos el nombre correctamente. Es mejor aprendernos las condiciones que conlleva o las patologías que envuelven este síndrome. Y para hacer este recordatorio, para poder así tener esto presente, pues es mejor aprenderlo como síndrome de Lutten-Siacher. Y de esa manera pues ya relacionamos la mnemotecnia de EMSIA, y de esa manera sacamos que es la combinación de estenosis mitral y comunicación intraauricular. Con esto finalizo lo que es el tema de estenosis mitral. Dije que iba a ser corto, pero pues de cualquier manera así nos llevamos nuestra hora. Pero lo importante acá es que haya quedado muy bien entendido, y que no haya pues dudas del tema, que es lo que más ahí interesa en cuanto a que quede pues bien establecido y bien aprendido las condiciones de la patología y el tratamiento también. Entonces ya con esto finalizo, espero que sea ilustrativo y que les ayude pues a contestar correctamente sus evaluaciones. Entonces seguimos subiendo más temas y espero sus recomendaciones, felicitaciones, sugerencias, cualquier detalle o cualquier tema que quieran sugerir, pues es bienvenido a ser aceptado. Y pues muchas gracias por apoyar el canal. Recomiéndenos, ahí pues pasen la voz ahí pues para que lleguen más visitantes y haya más suscriptores.
Pero de todas maneras el compromiso es seguir subiendo más temas, hasta llenar el canal de temas médicos, digamos, de todo tipo. Entonces, con esto finalizamos el tema. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra presentación. Gracias.